Buenos días, chiquillos. Hola, hola. Hola, hola. Chiquillos, buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Hola, profe. Hola, chicos. Profe, se escucha como si algo estuviera tapando el micrófono, no se escucha bien. Ya déjenme ver qué pasa aquí. Hay interferencia. Vamos a ver aquí. Hacemos esto. Vamos acá para ver si funciona mejor. No, que no. Ya, espero que se escuche mejor. Buenos días, chiquillos. Espero que estén todos muy bien. Vamos con la clase del día de hoy. Nosotros estamos viendo lo que es la ilustración. Nosotros ya vimos lo que es la ilustración y vimos los procesos de... ya se echó para afuera. Denme un segundo para arreglar aquí esta cosa. Me tiró para afuera. Un segundito, chiquillos. Por favor, quiero volvemos con la conexión. Aquí volvemos con esta conexión remota. El objetivo es el mismo, que tenemos que ver, analizar la ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón y cómo estas ideas se manifestaron en los procesos revolucionarios del siglo, a finales del siglo XVIII. Nosotros ya vimos la organización temporal de cómo parte este movimiento filosófico, qué es la ilustración, los principios, y ahora vamos a ver cuáles son los principios políticos de la ilustración, más allá de ser un pensamiento que deja al hombre como centro del universo nuevamente, le da este proceso de cómo cuestionar la sociedad, de cómo se puede organizar. De cómo organizar la sociedad en ciertos aspectos, vamos a ver ahora cómo se impone este pensamiento ilustrado en la política. Nosotros ya vimos que es la ilustración, como dice aquí, fue un movimiento político, intelectual, filosófico y cultural que surge en Europa durante el siglo XVIII, a su vez influenciado por las ideas humanistas del siglo anterior, o sea, del Renacimiento, donde, vuelvo a decir, ponen como centro universo al ser humano. Ahora nosotros lo que vamos a ver van a ser los principios políticos de la ilustración. Pero antes de eso, quiero que aclaremos algunas dudas respecto a lo que es los portafolios. Nosotros ya hicimos una actividad de esta, que fue la, si no me equivoco, la página 124, 125, y ahora vamos por la 128, 129, en la cual, vuelvo a reiterar, principio político de la ilustración, vuelvo a reiterar que todas las actividades que nosotros hacemos en clase son las mismas de acá. No es que acá tengan que hacer otra actividad, no es que acá tengan que volver a repetirla, sino que es lo mismo. Es la misma actividad, 128, 129, los principios políticos de la ilustración. Para todas las personas que no se pudieron conectar a clase y no saben qué actividad hay que hacer, están aquí. Están acá dentro del portafolio. Son las mismas que yo les doy clase a clase. Por eso mismo, nosotros posteriormente, cuando terminemos la clase, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Los principios de política de la ilustración, acá está la página 128 y la 129. Y también no son todas las preguntas, ahí vamos a seleccionar qué preguntas trabajamos, ¿ya? Entonces ahora nosotros nos vamos a ir directamente a los principios políticos de la ilustración.
El título de hoy día es Principios políticos de la Ilustración. Como dice acá, secularización de la vida política, social y cultural. ¿Por qué aparece este tema de acá abajo, la soberanía popular y obviamente la secularización? La iglesia por un lado, la vida mundana por el otro. Recuerden que en un comienzo la iglesia o la religión siempre ha estado muy metida en la política. Vamos a partir por el principal exponente de esta ilustración, de este tema de cómo llevarlo a cabo en un sentido político y donde esta ilustración hace que la idea es que un dictador o una persona que esté a cargo del poder sea alguien que la gente lo admire y no se dé cuenta que están siendo oprimidos, golpeados o mandados por un dictador, porque es alguien que, como lo dice aquí, despotismo ilustrado, es alguien ilustrado. Como dice acá, el pensamiento ilustrado, como dice aquí, el pensamiento ilustrado dictaba mucho de lo que se conocía como el antiguo régimen. El antiguo régimen, recuerden que es todo lo que tiene que ver con el tema de los señores feudales, los castillos, la época medieval. Acá estamos viendo que es cambiar este paradigma. Es cambiar esta forma, cambiarle la imagen al dictador. Entonces, como dice acá, el máximo representante de este modelo era el absolutismo, donde en el absolutismo el poder recae en una sola persona. Por ende, los intelectuales de la Ilustración enfocaron sus críticas contra este tipo de gobierno. Pero, obviamente, la Ilustración criticaba al absolutismo diciendo que no podía estar el poder en una sola mano, o en una sola persona, y dio paso a la conversión, o más bien dicho, a la mezcla entre estos dos movimientos, el absolutismo y la Ilustración, lo que dio a lo que se llama despotismo ilustrado. ¿Cuál es la principal característica de este fenómeno? Fue impulsado por alguna monarquía absoluta, le dieron desarrollo a la ciencia, progreso y desarrollo de obra pública. ¿Qué significa esto? Que el rey, el absolutista o el dictador empezó a cambiar un poquito la forma de tratar al pueblo. Como dice acá, por eso le dio desarrollo a la ciencia, al progreso y a la obra pública. Yo voy a construir colegios, yo voy a construir casas, voy a construir carreteras, pero sigo mandando solito. Yo soy un dictador, yo mando este país a mi pinta, pero igual les voy a dar un bono. ¿Me entienden? El dictador sigue siendo un dictador, sigue siendo un absolutista, sigue siendo alguien déspota, alguien malo, alguien opresor, pero se aprovechó de este movimiento de la Ilustración en decir que es un despotismo ilustrado, es alguien que sí, ya, como diría toda la gente, es alguien malo, pero igual de ayuda. Estamos bajo un gobierno opresor, pero igual nos ayuda, se preocupa de nosotros. Por eso le digo, es, como dicen acá, es alguien que está en el poder, que da una imagen, pero por atrás otra. Y acá vemos que a la derecha, Carlos III de España fue uno de los casos más importantes de despotismo ilustrado. Dice, una frase que acuñó durante este periodo de tiempo fue gobernar para el pueblo sin el pueblo. ¿Qué significa eso? Que yo gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo, en el sentido de que todas las decisiones siempre van a pasar por mí, pero yo voy a hacer creer a la gente que ellos igual pueden opinar, pero no es así. Puede que sea un poquito enredado, pero es como comparar acá en Chile, es como comparar acá en Chile a lo que fue el gobierno militar. El gobierno de general Augusto Pinochet Ugarte. Él, obviamente, para mucha gente, él fue un dictador, una persona opresor, que mató gente, pero para otros fue uno de los mejores gobiernos. ¿Por qué? Porque él supo manejar este tema que por un lado oprimía, pero por el otro lado entregaba. Entregó mejoras, casas, colegios, viviendas, una economía estable, seguridad. Entonces la gente decía, pucha, tan mal no estamos.
él igual no entiende, igual nos comprende, pero estamos bajo una dictadura. Por lo mismo, de ahí viene este tema del despotismo ilustrado cuando dicen gobernar para el pueblo sin el pueblo. Yo gobierno para ustedes, yo voy a mejorar todas estas cosas para ustedes, pero sin ustedes, sin la opinión de ustedes. Yo voy a hacer lo que yo quiera, pero voy a hacerles creer que es para ustedes. Digo, de repente suena un poquito enredado, pero no es tan así. Por eso le digo acá, este movimiento de ilustración, todos afirmaron de él, tanto de los que estaban a favor, los que estaban en contra, supieron sacarle provecho. Obviamente la ilustración y los procesos revolucionarios, recuerden que el primer país que hizo su independencia, o el primer territorio que se independizó en el siglo XVIII, fue Estados Unidos. Como dice aquí, Estados Unidos era una colonia de la monarquía absoluta de Inglaterra, eran 13 colonias fundadas en un territorio americano hacia el año 1775, estalla la guerra de independencia, siendo declarada un año después, en 1776. Obviamente, la idea fue primero la independencia de Estados Unidos y después la Revolución Francesa, donde muchos dicen que Francia, o más bien dicho, el rey de Francia, se equivocó en apoyar la independencia de Estados Unidos porque Francia subvencionó mayoritariamente esta independencia con dinero, armas, porque Inglaterra era su enemigo. Pero no se dieron cuenta que todo este movimiento filosófico que se dio en Estados Unidos a través de la idea ilustrada de derrocar el absolutismo, de ser independiente y pasar a una república más liberal, en Francia posteriormente tomarían esa idea y derrocarían el absolutismo en una manera totalmente drástica. Entonces, como dice acá, un fragmento de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que significa que son derechos que nadie puede transgredir, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del conocimiento de los gobernadores. O sea, en pocas palabras, lo que dice acá es que todos los seres humanos somos iguales ante Dios y la ley del hombre. Nadie es superior ni inferior en ese aspecto. Y esto viene directamente de lo que son de la idea ilustrada, en lo cual se quería derrocar a este absolutismo, donde colocaba al rey o a ciertas personas sobre las demás y no las encontraban iguales. ¿Cuál es el otro tema que tenemos acá? La ilustración como proceso. La ilustración como un proceso, como le digo aquí, va directamente con la Revolución Francesa de la mano. La ilustración como proceso, por eso mismo digo, aquí es algo totalmente, a ver si nos tira el video para poder verlo posteriormente. Oh, se me cayó esta página. Volvemos. Ya, aquí la ilustración y proceso revolucionario. Principalmente, hay que entender una clara diferencia entre independizarse y revolucionarse. Son dos cosas totalmente distintas. Porque cuando yo me independizo de un poder central que está sobre mí. Pero cuando yo me revoluciono, destruyo todo y creo algo totalmente nuevo y distinto. Por eso aquí habla que durante el siglo XVIII el sistema estamental y monárquico de Francia se encontraba en crisis de característica política, social y económica. La gente tenía hambre. La gente tenía hambre. En Francia tenía hambre, no había trabajo, no había comida, no había agua, no había salubridad, no había nada. Mientras que el rey y toda la corte vivían en la opulencia total. ¿Qué pasó eso? Apareció el tercer estado o el pueblo llano. ¿Qué significa eso? El pueblo creó un tercer estado fuera de lo que eran las monarquías, empezó a crear su propio estado para poder ver qué podían hacer. Y aquí llevaron al rey Luis XVI a convocar los estados generales. Es como una asamblea, un plebiscito donde se reúnen los tres estados.
Aquí está la nobleza, donde está el rey y toda su corte, el clero representado por la iglesia y el pueblo. Obviamente, entre estos tres trataron de llegar a un acuerdo, pero estos dos partícipes de acá no permitieron o no quisieron que el pueblo pudiera opinar libremente o entregarle las mejores que quería. ¿Qué pasó con ello? Comenzó la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, porque la toma de la Bastilla era un símbolo de esta monarquía que era una cárcel, en la cual estaban todas las personas que reclamaban contra este poder absoluto y fueron liberadas y dio paso a lo que es la Revolución Francesa. A través de este pensamiento de ilustración en el tema de que todos somos iguales. Ese es el tema. Vamos a ver acá este video para que no me deja compartir, pero se me echó para afuera, ¿no? Ya, todo de nuevo. Ahora sí, vamos a ver el corto que nos va a ayudar un poquito a entender lo que es el inicio de esta revolución. ¿Cuál fue? ¿Por qué estoy mostrándole este corto animado o esta animación o de una película, de una serie de este bonito? Porque se dice que María Antonieta, cuando el pueblo exigía y pidió, y dijo que tenían hambre, porque esta revolución también partió por un tema de que la burguesía, que era el nuevo rico, querían llegar al poder. ¿Y cómo podían levantar al pueblo? Obligándolo a tener hambre. No había comida, no había pan. La dieta principal de esta época era el pan y la cerveza. Se escondió, había escasez de pan y cerveza. ¿Por qué tomaban cerveza? Tampoco es la misma cerveza que nosotros conocemos hoy en día, porque el agua era insalubre, no se podía tomar. Uno se podía enfermar, entonces se tomaba esta especie de cerveza como un urbo, porque no tenía tanto alcohol y se consumía pan. Y María Antonieta en el Palacio de Versalles abrió una puerta y llamó al pueblo a comer una torta y ella se comió, se dice que se comió un pedazo de pastel mirando a la gente que reclamaba afuera, haciéndole una burla, diciendo con esto la gente se levantó totalmente en contra de armas de la monarquía.
Por eso le puse este video cortito que da una explicación en el sentido de decir que da a entender este tema de que toda esta revolución empezó por una torta, empezó por esta casi burla que hizo la María Antonieta al pueblo francés, de decirle que si tenían hambre se comieron un pastel. Y esto fue un símbolo más que nada, y por eso comenzó la Revolución Francesa en respecto a lo que es el despotismo ilustrado y cómo se mezclan estas dos cosas. Cómo se mezcla el despotismo ilustrado se mezcla el absolutismo con el despotismo ilustrado en el sentido de querer ser algo, pero representado de otra manera. Mira, vamos a ver aquí algo cortito de cómo es la ilustración y el tránsito, el concepto de la naturaleza humana, así como nosotros como seres humanos, cómo nosotros mezclamos estas cosas. La ilustración surgió de la Francés, un periodo histórico en el que se desarrolló un movimiento filosófico, literario y científico, desde mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, el cual representó una importante movilización cultural y un intento de transformar. Entre los destacados pensadores de este periodo se encuentran Marx, Voltaire, Rousseau y Kant, quienes a través de sus obras modificaron de manera sustancial la concepción del mundo moderno, llegando incluso a buscar un pensamiento independentista y en favor de ciertos valores que se convertirían en motores de movimientos como la independencia, y la revolución. Algunas de las ideas que estaban en el seno del movimiento fueron las siguientes. Como primer punto, se concebía al ser humano como la medida de todas las cosas, y que el universo está constituido en una forma racional, y consecuentemente podía ser comprendido a través del uso de la razón. En segundo lugar, se pensaba que a través de la observación física, de la raciocinio, la sistemática, puede llegar a la razón. En este periodo, comenzó un proceso de esclavización y el camino hacia la implantación del tiempo como principio de la verdad. Asimismo, se pensaba que los individuos pueden ser mejorados por medio de la educación y el desarrollo de sus capacidades. Sin lugar a dudas, las ideas políticas y sociales de los ingenios, plasmadas la mayor parte de ellas en el Evangelio, tuvieron un fuerte impacto en la concepción de en favor de los derechos humanos, como la libertad, la dignidad, la igualdad y la propiedad privada. Mientras que para Hobbes el estado de naturaleza es en sí un estado de guerra, donde el hombre es malo por naturaleza, para Foucault es lo contrario, y afirma que este último estado surge cuando los seres humanos pues esto provoca insatisfacción y consecuentemente una disputa por lo que debe establecerse un contrato social que posibilite la convivencia. Así, para el pensador científico, la base de la protección del Estado es un contrato social basado en la libertad privada, mientras que para Hobbes ese contrato debe ser aplicado y guiado por una autoridad positiva que garantice el derecho a la vida. Pues hacer la vida del hombre o Acá en este tema, como vimos la ilustración, como dice Thomas Hobbes y está Rousseau, cada uno le da una importancia al tema de mandar, de quién manda o quién gobierna. Porque se dice que por un lado, el hombre por naturaleza es malo, y al ser malo, necesita que alguien lo domine y lo controle.
Por otro lado, Rousseau habla de que todos los seres humanos nacen buenos y que todos con el tiempo se contaminan y que tiene que haber otra forma de mandar. De esto habla la ilustración, en este sentido la ilustración está hablando más de un tema político y cómo se tendría que gobernar. ¿Quién levantó la mano? Consultas. Profesor, no se escuchó nada en los 3 videos de que puso. Y no se entendió en En este el último. video, en No el se video entiende lo anterior que no dice. se escuchó, y este sí se escucha, pero no se puede entender. Se oye como muy de eco. Suena con mucho eco, me dicen ustedes. Sí. Vamos a ver si aquí no quiero. Aquí. A ver si acá podría ser un poco mejor. Sí, profesor, si se supone que está hablando en el video, no se escucha. ¿No lo escuchan bien ustedes? No, no se escucha. No, Bueno, acá directamente está hablando de las nuevas ideas políticas del siglo XVIII, lo que es, como le dije yo, la ilustración como tal. Aparece el barón de Brou de Montesquieu, pero se conoce en pocas palabras como Montesquieu. ¿Qué es lo que considera él dentro de esta ilustración, dentro de este movimiento político? Él parte por garantizar la libertad política. Él dice él fue uno de los primeros precursores en criticar el absolutismo reinante, en donde dice que hay que dividir el poder en 3 partes: legislativo, ejecutivo, judicial. Es ahí donde también aparece la palabra despotismo ilustrado, donde el antiguo régimen o el absolutismo toma un poquito esta parte, dejándose ellos como absolutismo, acá en el Ejecutivo como un rey y ministros, cortes elegidas y el tribunal. O sea, dentro de esta ilustración y dentro de lo que Montesquieu habla de la separación de los 3 poderes del Estado, pues como le digo, el absolutismo se reforma y parte el despotismo ilustrado, dando a entender que, para que no suceda lo que fue con la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, el rey se presenta como un poder ejecutivo, como un primer ministro, un presidente, dando a la opción de que se cree un parlamento, pero en este parlamento solamente está la aristocracia participando y obviamente que la justicia la administra el mismo poder central. Esas son las ideas, las primeras ideas que aparecen dentro de lo que es la ilustración en base a lo que es el poder absolutista y el despotismo ilustrado.
Después aparece este personaje que se llama Voltaire. Voltaire también es un filósofo, también es parte con la idea de la ilustración, donde él da una crítica distinta. Él pretende que todo el antiguo régimen, todo lo que era el absolutista, todo lo que representaba el rey, tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer por completo y volver a crearse un nuevo régimen totalmente republicano en base a libertades. Ya chiquillos, mira, nos queda poquito tiempo, se va a desconectar esto, así que antes que se desconecte vamos a tomar la lista. Vamos por la lista, nos vamos a desconectar y nos conectamos al tiro para poder hacer la actividad que tenemos que ver. No se me desconecte nadie todavía. No se desconecte nadie porque... Mira, yo me voy a salir y nos conectamos al tiro para ver la actividad que vimos en un principio, que es la que nos corresponde al día de hoy. ¿Ya, chicos? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién quiere decir algo? Antes de que nos vayamos. Salgo y ingreso al tiro.